Fran, ustedes son los que mandan, ustedes nos avisan. Fran tiene 2 años y su historia es un poco distinta a las de otras niñas y niños de su edad, pero está llena de alegría. Hace unos meses llegó a la casa de Juan y Rosario, ella colombiana, él chileno, quienes la esperaron con los brazos abiertos, con ansias y una pieza con camas y juguetes. ¿Dónde están sus papás biológicos? Ellos siguen mejorando y tratando de conseguir habilidades parentales. A Fran le gusta decir que están en una escuela de papás. Mientras ella vive muy feliz en un hogar, bailando, cantando y riendo, con una mamá y un papá de acogida, que dan todo por ella, y una hermana que la cuida y la quiere. Vive en un entorno rodeado de amor, junto a ellos, por el tiempo que sea necesario. La historia de Fran es real. Quizás un par de cosas están cambiadas, nombres, edades, nacionalidades. ¿Importarán las nacionalidades? Esta historia la traigo a colación para resaltar que cada niño y niña merece crecer en un entorno seguro y amoroso, independiente de su origen, de la composición de su familia o si sus papás cuentan con visa o no. Las malas políticas públicas impulsadas por el Estado en materia migratoria han expuesto a muchas niñas y niños migrantes a enfrentar una serie de desafíos que ponen en riesgo muchas veces sus derechos fundamentales. Es responsabilidad de todas y todos como ciudadanos proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos que han dejado sus países de origen en búsqueda de un futuro mejor. Si bien es crucial contar con un Estado fuerte y comprometido en la defensa de estos derechos, no debemos olvidar que también tenemos un papel activo como sujetos sociales que desempeñar en esta tarea. Es hora de dejar de lado el adultocentrismo, escuchar y respetar las voces de niños y niñas migrantes. Debemos asegurarnos de que se les brinde un acceso a la educación de calidad, a servicios de salud adecuados y oportunidades para desarrollar todo su potencial. La regularización de las familias migrantes es esencial para garantizar la estabilidad y la seguridad de los niños y niñas. El Estado debe implementar políticas y programas que faciliten este proceso y promuevan la reunificación familiar. Asimismo, es necesario fortalecer la protección de los derechos de los niños y las niñas migrantes, especialmente en lo que respecta a la prevención de la violencia, la explotación y la discriminación. Esto requiere de la cooperación entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general. No podemos permitir que los niños migrantes y las niñas sean invisibles en nuestra sociedad. Debemos abrir nuestros corazones, nuestros brazos, acogerlos, brindarles apoyo, asegurarnos de que tengan las mismas oportunidades que cualquier otro niño o niña. Su diversidad enriquece nuestra sociedad y su bienestar es el reflejo de nuestro compromiso con una sociedad más justa y solidaria. La historia de Fran nos remarca este compromiso, donde a pesar de los países de origen, las condiciones, una larga lista, etcétera, el bienestar de las niñeces es superior. Porque cada niño y niña merece crecer en un mundo que los valore, los proteja y les brinde oportunidades para un futuro digno y lleno de esperanza. Soy Jorge Rizic y estamos comenzando una nueva emisión de Chile a todo color. Saludamos a todas y todos quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas en las que se transmite este programa. Saludamos primero que todo a la Coordinadora Nacional de Migrantes, a la plataforma TECEN, a Radio Alianza Internacional, a Haití al Día, a Voz Migrante Chile, a el colectivo Sin Fronteras que está transmitiendo este espacio. También está sumado a esta red el Instituto Católico Chileno de Migraciones, INCAMI. Saludamos a nuestra casa radial, Radio Juan Gómez Millas, JGM, y por supuesto a todas y todos quienes nos escuchan a través de las distintas plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Perdón por lo largo de los saludos, pero hay que saludar a todo el mundo. Estamos llegando al último programa de este ciclo que hemos realizado entre Chile a todo color y el proyecto Crisol, esta agenda sobre temáticas migratorias. Y el capítulo de hoy está enfocado en las infancias migrantes. Antes de presentar a nuestro invitado, el último agradecimiento, agradecerle
al Centro Cultural Gabriela Mistral, que son quienes nos facilitan este espacio y es donde estamos para esta conversación. Y ahora sí, presentar a los invitados del día de hoy. Presento a Verónica Silva Villalobos, subsecretaria de la Niñez. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña Gleison Ferrari dos Santos, el representante adjunto de UNICEF. ¿Cómo estás, Gleison? Gracias. ¿Cómo llegaron? Tenemos más invitados, pero ya los vamos a presentar. No los están viendo la gente en sus casas. Lo primero que les voy a preguntar a los dos, ¿cuál es la evaluación que tienen sobre el panorama general de la situación de las infancias, de las niñeces migrantes en el país? Gracias. A ver, creo que como tú dijiste en la introducción, este es un tema muy difícil, pero al mismo tiempo un tema premiante que hay que tratarlo con la seriedad que significa. Los avances que se han hecho acá en términos de la ley de garantías, por ejemplo, de los derechos de los niños, que aseguran de alguna manera que los niños migrantes, independiente de su condición migratoria, sean tratados en igualdad de condiciones del resto de los niños, y por lo tanto tenemos una ley que de alguna manera reconoce que los niños tienen que ser atendidos, digamos, igual que los niños chilenos. Es algo es más fácil de escribir y más fácil de decir que fácil de hacer, respecto de un conjunto de problemáticas que van haciendo que el problema sea un problema bien complejo. La cantidad de niños, digamos, de acuerdo a las estadísticas que se tienen, es un número digamos, bien relevante. Hay alrededor de 200.000 niños, un poco más seguramente ya a estas alturas, que tienen su condición migratoria, la situación de sus padres. Hay otro número de niños que son niños nacidos en Chile y por lo tanto chilenos por definición, pero cuyos padres no necesariamente están regularizados, que son otro grupo que pueden compartir ciertas problemáticas, pero que es una situación diferente, en tanto son ellos los que conducen de alguna manera, ¿verdad?, a la regularización o a la potencial regularización de los padres. Y por otro lado está todo este grupo, ¿no es cierto?, que nosotros calculamos de acuerdo a las estadísticas, digamos, conservadora, que estamos hablando de alrededor de 180.000, 200.000 niños, o un poco más, depende de cómo se midan y de dónde sale la cifra, la fuente de los datos, que son niños que están en Chile, que han entrado algunos por pasos no habilitados, otros han entrado, digamos, por pasos habilitados, y son niños que se quedan acá, que los padres no son regularizados, y tampoco, sin embargo, buena parte de ellos está accediendo con lo menos a las matrículas educacionales y a los servicios básicos de salud. Se les ha dado un determinado número, ¿verdad?, de identificación en salud, en educación, pero hay ahí una problemática que más allá de que se asegure una asociación a matrícula escolar y a salud, básicamente porque los niños necesitan. Danos un segundo que parece que está fallando el micrófono y para afuera no se escucha. ¿Sí? Sí. Lo que decía es que hay este número grande de alrededor de 200.000 niños que digamos, no están registrados, no sabemos exactamente cuántos son. Están muchos de ellos recibiendo una matrícula escolar, una asistencia a la escuela, están recibiendo una afiliación a salud en la medida en que puedan, digamos, tener este número que dan los servicios. Sin embargo, se están quedando fuera de una red bien importante de servicios públicos, básicamente porque no se cuenta con un registro que sea un registro más oficial que oficioso, como digo yo, porque que a mí me den el número de educación o me den el número de salud está bien, me permite acceder a algunas cosas básicas de salud, pero a las básicas, como asistir a clase, pero a todos los demás, ¿verdad?, prestaciones o servicios que están asociados a los servicios de educación y salud no se tiene acceso. Entonces, más allá de la situación legal o más allá de la situación jurídica de los niños, hay mucho más esfuerzo que hacer en términos de tratar de asegurar que por lo menos los servicios estén disponibles. Y para eso necesitamos tener un mecanismo
de registro mucho más activo y no esperando, ¿verdad?, el fin del proceso de la regularización. Y por eso estamos digamos, impulsando la idea del enrolamiento, que entendemos que es apenas un primer paso en esta lógica de que los niños tengan un registro válido y que pueda servir para abrirles puertas a otros beneficios y a otros servicios que hoy día no tienen. El enrolamiento consiste en que el registro civil, ¿verdad?, toma los datos básicos de los niños y el enrolamiento consiste en darles un número de RUN, pero no necesariamente porque no es posible una cédula de identidad, porque la cédula de identidad, ¿verdad?, es la que determina la legalidad de la afiliación, de la regularización. En ese sentido, estamos trabajando en cómo, por lo menos, avanzar en procesos de enrolamiento que vayan facilitando, ¿verdad?, que los niños puedan acceder a el resto de los beneficios, el resto de las prestaciones que están en el proceso. Junto con eso, seguramente Gleison va a comentarnos el trabajo que se está haciendo, que ha tomado, en mi opinión personal, mucho más tiempo del que fuera necesario, acerca de lo que significan, ¿verdad?, los protocolos con el Servicio Nacional de Migraciones y otros para efectos del procedimiento de regularización de los niños. Pero creo que hay mucho que hablar respecto de la importancia que puede parecer menor en términos de tener una situación registral que nos permita hacer algo, porque esto no es solamente, ¿verdad?, el que yo reconozca que hay un niño que necesita servicios. Yo necesito que esos servicios sean sostenidos en el tiempo, que estén financiados y que no sea de entrada y salida y nos quedemos con la ayuda humanitaria. Y en ese sentido hay que hacer procesos registrales que no están en este momento completados. Que bueno, el capítulo anterior estuvimos con el director del Servicio Nacional de Migraciones y claro, él hizo énfasis en la regularización de niños y niñas, pero si algo nos demostró en este caso la pandemia fue que, claro, muchos niños y niñas estaban regularizados, pero sus familias no. Correcto. Y terminaron de igual manera viéndose expuestos en materia de derechos. Solo lo traigo como ejemplo, pero muchas familias haitianas salieron por tierra de Chile con sus niños y niñas caminando. Niños Totalmente. que en muchos casos son chilenos. No, hay un número debidamente identificado de un número identificado de niños niños chilenos que salieron con sus familias a través del Darién. Y eso es así. Y tiene que ver con cómo se ordenan las prioridades, ¿verdad? En este momento el trabajo que estamos haciendo es priorizar el enrolamiento conectado con la regularización. Y estamos procurando que ese enrolamiento también se conecte con el empadronamiento de los adultos. Perdón las palabras que son, yo he ido aprendiendo las distintas palabras que además implican cosas súper diferentes. Entonces hay que tener clara el enrolamiento puede ser para cualquier persona que un servicio público solicite enrolar. No es algo que una persona pueda ir a la oficina y decir necesito que me enrolen. Es algo que está asociado, ¿verdad?, a que un servicio público pueda pedir es el enrolamiento de esa persona versus el empadronamiento, que es algo que se hace con los mayores de edad, o sea, con los adultos, y que es de requerimiento del adulto pedir que lo empadronen. Y hago esta distinción porque lo que estamos tratando de hacer es a ver si logramos conectar que un niño enrolado pueda continuar inmediatamente el proceso, ¿verdad?, de regularización. ¿Con qué nos topamos de acuerdo a la información que tenemos de las distintas instituciones? Estoy hablando principalmente de una coordinación que estamos haciendo con el Servicio de Migraciones, con Educación, con Salud y con el Registro Civil, que son los actores claves junto con el Ministerio de Desarrollo Social para poder hacer este proceso más completo. No es algo que sea solamente el Servicio Nacional de Migraciones, a pesar de que son protagónicos, ¿verdad?, en lo que se puede hacer. En ese sentido, lo que estamos tratando de hacer es que haya una prioridad por el enrolamiento. Es parte de las medidas del plan integral que anunció el presidente en la cuenta pública, de hacer un enrolamiento más masivo de los niños, que pueden enrolarse los adultos que acompañan a esos niños y que la regularización implica una documentación, ¿verdad?, de certificación de la identidad que no necesariamente está disponible. O sea, Gleison sabe los casos, ¿verdad?, los hemos conversado. O sea,
se enrola el niño y se le pide para la regularización un documento que tiene que venir apostillado y certificado por no sé quién. Eso en Haití no existe. O sea, en este minuto no hay cómo acceder a eso. Entonces, estamos ahí mirando qué es lo que se puede hacer en términos de cuáles serían como caminos en situaciones que sabemos que aquello que está pidiendo la ley no es viable, no es posible. Para eso, que tiene su proceso, nosotros desde la Subsecretaría de la Niñez pensamos que el esfuerzo por enrolar los niños no es menor. Es importante porque por lo menos abre puertas a ciertos otros beneficios esperando la regularización. Entonces, estamos ahí en un circuito que no es fácil, tratando de garantizar servicio. Han habido, o sea, tenemos, por ejemplo, identificados los niños que han estado afectados por la emergencia climática. Hay 83 niños que están registrados en albergues, que son niños migrantes que no tienen documento. Estamos viendo, no tienen, digamos, ningún registro De identidad. de identidad. Estamos viendo cómo, por qué vía es posible sumar a esos hogares a los beneficios que van a tener las personas y que están teniendo las personas afectadas por la emergencia climática. Y no es fácil porque todos los requisitos son requisitos que en el fondo requieren, ¿verdad? Que la persona tenga un número de RUN y se pueda sumar a ese proceso. Entonces, por ahora está lamentablemente más bien tratado como ayuda humanitaria. Digo lamentablemente, es bueno que se trate como ayuda humanitaria, pero no se puede quedar en ayuda humanitaria. Y en ese sentido tenemos que ir respondiendo a las distintas situaciones que se enfrentan. Gleison, y en tu caso, ¿cuál es tu mirada general de las infancias en Chile? Bueno, de la infancia migrante. Buenas noches nuevamente. La primera cosa que me gustaría recordar es que el contexto, ¿no? O sea, la crisis migratoria es una crisis global, resultado de un mundo disfuncional, que no funciona, y no funciona para todos. Y desafortunadamente no vamos para mejor a nivel global, ¿no? Eso significa también, paralelo a eso, y desafortunadamente, tenemos un retroceso en los derechos de la infancia en todo el mundo. Estamos bastante preocupados porque eso se refleja en lo que está pasando en varios países, pero también a nivel de inversión, o sea, tenemos un ambiente un poco caótico. Ahora bien, el contexto chileno, lo que vemos, hay avances, por ejemplo, la propia ley que tenemos de migración es una ley bastante comprensiva, ¿no? Pero la ley es como que el dibujo ideal del proceso, después eso tiene que ir instrumentalizando y materializando. Yo creo que, por ejemplo, ahora podemos tal vez como un marco de análisis del abordaje de frontera que ha tenido Chile en los primeros años de crisis y ahora, por ejemplo, el incidente que tuvimos con la frontera de Perú, el gobierno chileno fue súper rápido, súper eficiente y una coordinación bastante eficiente enfocada en la niñez, ¿no? Entonces, vemos avances que hay un crecimiento en la capacidad de respuesta y de articulación. Por otro lado, también tenemos que reconocer que el número de visas que fueron emitidas en los últimos años, principalmente el último año, fue récord, ¿no? En términos de capacidad. Entonces, hay un avance, hay protocolos. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que tenemos hoy? Como bien habló Verónica, nosotros necesitamos mirar la infancia de una forma integral. Significa que tenemos que mirar la niñez dentro de la perspectiva de la protección social integral. Eso significa que solamente salud y educación no va a solucionar el problema. Es una puerta de entrada, pero para acceder al sistema de protección integral necesitamos realmente avanzar en el tema de registro, ¿no? Ese registro único. Hay mucho problema con documentación, pero hay varios países en América Latina que pasaron por el mismo problema, Colombia, Ecuador, y que han solucionado alternativas de identificación de esta niñez que a veces no tienen la documentación completa. O sea, no partimos de cero, ¿no? Y partimos también de aprendizajes que nos equivocamos en el pasado en otros países. Entonces también hay ejemplos hoy cómo están superando y creo que Chile puede tener una mirada para saber cómo los vecinos están armando todo esto. El tema de los protocolos. Hay algunos protocolos que son como que
no están estandarizados para todo punto de frontera, ¿no? Porque el punto de frontera es el punto donde voy a identificar el niño y voy a identificar su necesidad y después hacer, digamos que conexión con los servicios. Y la primera meta es protección, no importa cómo el niño viene, si es fruto de un tráfico, no importa, ¿no? Yo protejo primero y después decido cuál servicio va a ser más adecuado para primera instancia. Sentimos que hay, por ejemplo, el sector justicia tiene un protocolo para niños que llegan no documentados, ¿no? Pero vimos que no hay una aplicación estandarizada a nivel de país, ¿no? A veces situaciones en el aeropuerto, situaciones en la frontera por tierra, en algunos momentos se aplica, otros no. Entonces eso hay que avanzar. Por ejemplo, tenemos un buen trabajo con el gobierno regional de Tarapacá, pero igual sentimos que falta esa estandarización de los procedimientos. O sea, todavía tenemos que revisar esto. Los desafíos que tenemos también en ese momento es cómo también tener esa conversación de lo que queremos materializar, pero también de presupuesto, porque lo que pasa hoy, realmente los servicios de educación y salud están recibiendo, pero está llegando algún momento, si habla con los alcaldes y todo, están agotados con su capacidad financiera porque el registro como es hecho no da derecho al municipio, por ejemplo, a reclamar el cupo que de la ese subvención. migrante. Entonces agota, ¿no? Agota la capacidad. Entonces pienso que el tema de registro es urgente, eso es que va a realmente garantizar que realmente los actores tengan capacidad de trabajar, pero también esa estandarización de los procedimientos a nivel de frontera, donde la primera mirada no tiene que ser una mirada regulatoria cuando yo me encuentro con un niño. O sea, este Estado es signatario de la Convención de los Derechos del Niño. No importa la historia, si el niño llegó a ese país, tengo que protegerlo. Y luego, con la capacidad del Estado, con las leyes y los procedimientos, voy a destinar a los servicios siguientes. Pero eso tiene que estar entendible en todo punto de frontera. Eso hoy no está. Obviamente hay esfuerzo. Por ejemplo, en la región norte está habiendo mucha capacitación de cuadro de los militares, de la gente que tiene frontera, pero aún es un esfuerzo porque si ves las estadísticas, el crecimiento de la migración es muy grande en los últimos 3 años. O sea, solamente el año pasado entró 50% de lo que entró en los últimos 3, 4 años. Y eso no va para mejor. O sea, eso sigue un flujo intenso. Entonces, estandarizar frontera y la regularización serán pasos fundamentales para garantizar a estos niños. Y obviamente lo que mencionaste, si regularizo a un niño, pero no a sus padres, igual yo estoy en la mitad del proceso. Entonces, sabemos que el Estado también tiene roles distintos. Yo creo que junto con la subsecretaría de la niñez, hay una serie de esfuerzos que se están dando en ese momento, pero hay un proceso que está dentro del Ministerio del Interior, sobre todo la regularización. Si ellos no avanzan en esto, eso que dice la Verónica, no podemos vivir de procesos humanitarios. Y eso no va a llevar, porque ya hay evidencias hoy que la inversión en protección social tiene un retorno económico para el país. Y si no podemos activar eso, no gana el país y no gana la población, así estamos perdiendo todos. Lo que quiero decir es que en materia de regularización hemos vivido de regularización extraordinaria en regularización extraordinaria el último tiempo, sin solucionar el tema de fondo. Mencionaste el trabajo en frontera y mencionaste la necesidad de trabajar con distintos organismos, pero también este trabajo con distintos organismos también se hace interestado, o sea, también hay relación con otros estados en esto de la protección de la infancia en frontera. Dejo a Verónica porque interestado, el propio Estado tiene que responder, ¿no? Lo que hay, y esto es bueno decirlo, hay un trabajo, te refieres entre países, ¿Sí? Hay un trabajo de relaciones exteriores, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en términos de los acuerdos internacionales respecto del flujo. Lo que hay en términos de protección social son algunos acuerdos entre países, que no es entre todos los países, para lo que significa la relación de niños, ¿verdad?, que llegan de un lado para otro, van de un lado para otro, pongámoslo de esa manera. Voy a dar el ejemplo de Panamá. Por el tránsito, ¿verdad?, de los niños haitianos chilenos, de los niños chilenos, de padres haitianos
no regularizados que van por el Darién, o sea, pasan por Panamá. Dentro del trabajo, o sea, digamos, dentro de la relación de trabajo que es necesario hacer y que se está trabajando con el Servicio de Protección Especializada, etcétera, en el entendido que esos niños son chilenos, ¿cierto? Y que pasan algunos de ellos que han no acompañado porque sus padres se murieron o etcétera, y otros quedan ahí. Hay un trabajo entre instituciones, ¿cierto? Entre la institución equivalente al Servicio de Protección Especializada en Panamá y el Servicio de Protección Especializado acá, en términos de poder decir, ok, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Panamá, por ejemplo, está acogiendo a los niños chilenos que están cruzando la frontera por el Darién, está acogiéndolos en sus sistemas residenciales y tratando de identificar las posibilidades de reunificación familiar. Si no hay posibilidades de reunificación familiar, incluso, que eso también hay que decirlo, ¿cierto? O sea, hay niños que se quedan completamente solos y que no tienen ni siquiera parientes acá, sino que ellos fueron con su papá y mamá. Pasó algo en el camino, se quedaron solos, se quedó un papá o la mamá sola con ellos, y lo que está haciendo en este caso el equivalente al Servicio de Protección Especializada en Panamá es tomar esa situación, entender que esos niños son chilenos, ¿verdad? Y hacer las interacciones que corresponden. En otros casos están ellos mismos ofreciendo la nacionalidad panameña para que los niños se queden en Panamá. O sea, ese es el tipo de conversación interpaís en materias específicas que tienen que ver con niños, con nombre, con apellido, con situación en particular, y que se van dando, ¿verdad? En el camino lo mismo todo lo que se hace con los niños no acompañados, que terminan estando, digamos, con una medida de protección en los tribunales de familia chilenos, y que parte del proceso de revinculación es toda la búsqueda, ¿verdad?, de parientes y de potenciales cuidadores en sus países de origen, de manera de poder hacer el retorno de los niños a esos países de origen. Ahí hay el Servicio de Protección Especializada, tiene frecuentemente, ¿verdad?, cuando se produce un proceso de reunificación familiar, es el sistema Mejor Niñez el que hace las gestiones a cargo de los, digamos, por encargo de los tribunales. El niño se da la orden de que puede salir y alguien de Mejor Niñez lo va a dejar, ¿verdad?, al país de origen. Esas cosas se hacen, digamos, con bastante frecuencia, o sea, que son los procesos de revinculación. Y en frontera, en el trabajo en frontera, porque vivimos, o sea, el 2019 tuvimos lo que pasó con los venezolanos que venían viajando a Chile, que se impuso la visa consular y quedaron atrapados en Tacna, en las familias que tenían como destino Chile. Ahora poco salió con muchas personas que quisieron salir de Chile, donde también iban niños tratando de salir. El trabajo con los países fronterizos, con instituciones fronterizas, también se está dando. Es que el trabajo con los países es lo que también decía Gleison en términos de las distinciones, ¿cierto? Para la crisis ahora en Chacayuta, digámosle crisis porque fue una crisis, en Chacayuta, el trabajo que se hizo, un trabajo que se hizo desde el punto de vista de relaciones exteriores y del trabajo entre países. O sea, hay canales diplomáticos que son los que permiten hacer esas cosas. Otra área es la relación interinstitucional entre países para procesos específicos de protección de los niños, que eso sí es institucional y eso responde también a tratados internacionales, ¿verdad?, en términos de reunificación familiar. O sea, los procesos de reunificación familiar tienen un marco, que es el marco de la convención, y un marco específico de un proceso de reunificación familiar. No es algo que nosotros hayamos inventado acá ni nada, sino que es un proceso que se ajusta a la normativa internacional cuando al niño que tú tienes que reunificar, lo reunificas en otro país. Lo mismo pasa de otros países hasta acá, ¿verdad? Niños que en el fondo vienen de otros, niños, no sé, colombianos, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los trae, ¿verdad?, a la reunificación acá. Entonces, eso es menos frecuente con Venezuela y Haití, básicamente porque los sistemas de protección especializada están bien disminuidos en esos dos países. Entonces, en realidad no hay mucho con quién hablar, para ser súper sincero en términos de por qué es menos con esos niños. Por eso que
niños chilenos cruzando el Darién, en la práctica los identifica Panamá, porque tienen que pasar por la frontera panameña. Los panameños tienen un mecanismo, el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá tiene un mecanismo para registrar a la familia y a los niños que pasan por ahí. Ellos entienden que esta es una pasada transitoria, estoy hablando de los que llegan a la frontera, ¿no? Porque hay otros que se quedan en el camino, pero los que llegan a la frontera tienen un mecanismo en Panamá donde el Ministerio de Desarrollo Social tiene equipos del ministerio en la frontera, de manera de ir identificando estos casos y haciendo un análisis caso a caso y ver cuál es el proceso, digamos, que corresponde, si los ponen en una residencia, si están no acompañados sí o sí van a una residencia, notifican acá, o sea, hay un procedimiento para eso. Oigan, yo no quiero acaparar el micrófono, así que lo voy a entregar porque tenemos otros entrevistadores que están invitados, así que los voy a presentar, son los niños y niñas voceros del colectivo Sin Fronteras, así que aquí les voy a dejar el micrófono para que ustedes se presenten y hagan las preguntas que traen el día de hoy. Ya, hola, primero que todo, buenas noches. Ya, me presento, soy Chantal Olmos, tengo 14 años, voy por los 15 ya, y soy chilena de padres bolivianos, ¿ya? Así que igual entiendo esto de la migración, sí entiendo ya más que todo esto. Yo vengo en representación de los niños, niñas y adolescentes del colectivo Sin Fronteras. Soy vocera. Y venimos a hablar sobre así como el tema de la migración en Chile, ¿no? Ya. En el colectivo hemos conversado de diferentes temas y tenemos diferentes preocupaciones, como la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas. Dice que todos somos iguales, pero nosotros no nos sentimos, nosotros sentimos el racismo y la discriminación en nuestro colegio o a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, no queremos que se permita el racismo ni que nos discriminen por nuestro origen o color de piel. Muchas veces el racismo se disfraza de broma. No lo hagamos, por favor, no lo aceptemos. Hay niños y niñas que a veces no tienen ganas de ir al colegio porque es demasiado fuerte el bullying o como las palabras o la discriminación en general. Así que hay algunos niños que ni les dan ganas de ir al colegio o incluso pueden llegar a fingir que están enfermos para no ir al colegio. Así que nosotros preguntamos, ¿ustedes sabían que existían estos tipos de discriminaciones? ¿Conocen las consecuencias para las personas afectadas, niños, niñas y adolescentes o para la sociedad en general? ¿Y qué acciones estaban realizadas para hacer esto, que esté en esto y no siga pasando? Las primeras dos preguntas, porque de ahí va otras dos preguntas. Bueno, desafortunadamente somos conocedores que eso pasa, ¿no? Realmente eso es algo muy triste y sabemos qué tipo de sentimiento tienen ustedes con relación a esto. Obviamente esa es una preocupación también que está en nuestras lentes y también hay un trabajo tremendo por hacer en términos de hablar, ¿no?, de este mundo que queremos construir, que ese mundo es un mundo que tiene diferentes colores, y que eso es agregador, ¿no? Al contrario, la riqueza de esa diversidad, ella agrega y no resta, ¿no? Pero desafortunadamente ni todos piensan así. Entonces, sobre todo como Ministerio de Educación, hay un trabajo muy grande en términos de trabajar convivencia escolar e integración. O sea, hay varios pilotos, hay varios frentes en ese sentido de trabajar con los maestros para darles herramientas para enfrentar esa situación. Pero también tenemos que utilizar herramientas de comunicación para hablar de esa importancia, ¿no? Porque también empezamos por el tema de los derechos, ¿no? O sea, ser respetado
independiente de su raza, color, religión, es un derecho, ¿no? Después, tenemos que hablar del beneficio de esta riqueza multicultural, ¿no? O sea, hay escuelas que visitamos aquí en Chile que da gusto porque es tantos colores, ¿no? Tantas banderas y diferentes comidas, o sea, esa es una riqueza que varios países no tienen esa posibilidad, ¿no? Pero también tenemos que dialogar a través de instrumentos de políticas públicas. Significa capacitar a los maestros que pueden ver, de hecho, ¿no? Lo que está pasando en la escuela, pero también las familias deben ser parte integral, porque esas cosas se debe hablar en familia, pero también se debe hablar en comunidad y juntos enfrentar, porque el racismo lo enfrentamos a través del diálogo. Y obviamente el diálogo tiene que ser instrumentalizado también por la política que va a dar, por ejemplo, capacidad de un profesor que está en la escuela, aunque tú no quieras hablar, él puede identificar y hacer la intervención. Entonces esperamos como Ministerio de Educación llegar a más escuelas a la medida que tengamos capacidad de expandir la iniciativa que tenemos con ellos. O sea, en el tema es una cosa que también yo en las reuniones que he ido como vocera, hay ocasiones en las cuales en algunos colegios no se habla sobre el tema del racismo y la discriminación. Yo estuve en 2 colegios y en el primer colegio que estuve como con 4 años de racismo por mi color de piel y por la nacionalidad de mis padres. Son bolivianos. Y a mí me decían como, no, tú eres negra, tú no tendrías que llegar acá a Chile, ándate de mi país, me decían los chilenos. Y no solo eran palabras, igual llegaban algunas veces a los golpes, me han pegado chicle en el cabello, me han pegado y pasa de que los niños dicen así como, nosotros le comentamos a los profesores o a los directores o, por ejemplo, a profesores ya con mayor rango, pero no nos hacen caso y piensan que estamos mintiendo. En esos casos, ¿qué se tendría que hacer? Bueno, esa es una pregunta para todo ese grupo aquí, pero hoy en día, o sea, hay un mecanismo que está, o sea, de parte de UNICEF estamos impulsionando en varios países, que son mecanismos de comunicación, donde uno puede realmente hacer una denuncia formal, ¿no? Porque en varios países el racismo, la xenofobia son crímenes que la ley prevé cuáles son las puniciones que existen para ese comportamiento, ¿no? Entonces, uno es fortalecer eso, ahora también fortalecer los lazos, por ejemplo, el hecho de participar de una red, ¿no? Da también a ustedes mucho más información y capacidad de resiliencia, porque hay que ser fuerte para estar en ese proceso, ¿no? Pero también dar a ustedes capacidad de hablar a otros para que sean fuertes, porque una cosa es que venga, ¿cómo te llama? Ángelo. Ángelo. Una vez que venga a hablar a Ángel, pero sí, Ángelo, voy a aprender hasta el final. Si Ángelo está con un grupo, está mucho más difícil, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de crear comunidad es muy importante, ¿no? Ahora, obviamente, también tenemos que ser voceros, porque estaba escuchando esta semana, ¿no? Esta semana en el mundo entero fue la celebración de orgullo LGBT que hay más. Entonces, estaba escuchando la historia, ¿no? De gente que empieza a hablar de esto cuando nadie estaba hablando, ¿no? Hoy ya es un movimiento grande y fuerte. Entonces también es importante ocupar esos espacios con su propia voz, ¿no? Para poder hablar. Ahora, hay los mecanismos también por ejemplo, si la escuela es el principal ambiente donde esas cosas se manifiestan, tiene que ir un poco empujando, ¿no? Pero aquí también están los colegas de educación que pueden contar un poquito qué cosas están haciendo, ¿no? Para tener ese enfrentamiento. Pero por último también es como comunidad, ¿no? Ustedes tienen que realmente tener una agenda clara de poder decir cómo se sienten, pero también de cobrar políticas que puedan materializar, porque una cosa es, quiero hacer una denuncia, pero ¿cómo la hago? ¿Quién la va a recibir? ¿No? ¿Qué acción tiene después? ¿Cómo no voy a ser punida porque hizo la denuncia? ¿No? Todo eso es muy importante. Desafortunadamente, hay varios procesos de que son invisibles, porque la persona no dice, ¿no? O dice, como tú mismo mencionaste, no hay una respuesta del sistema para acoger tu denuncia, pero
Estamos en proceso, todavía está muy tímido con relación a lo que deberíamos estar, pero tenemos que seguir fortaleciendo, hablando, invirtiendo y sobre todo hablando con los que hacen las políticas para que eso sea instrumentalizado, no como una persona que tiene buena voluntad y lo hace, pero que sea una ley, que sea un reglamento, que sea realmente algo que esté enmarcado en algo oficial, no ad hoc, donde uno hace o no hace de acuerdo a su buena voluntad. Sí, tal vez complementar a lo que planteaba Chantal, cuando yo creo que hay un asunto aquí también con los adultos. Yo me imagino que los compañeros y compañeras que tú señalas que tienen estas conductas, etcétera, mucho de lo que hacen es lo que se escucha en la casa. No es que los niños per se, ¿verdad?, discriminen, sino que este es un asunto de una comunidad escolar. Esto no es algo que se pueda abordar solamente con un reglamento. Reglamentos hay muchísimos, ¿no es cierto? Los establecimientos tienen reglamentos de convivencia que no tienen solamente que ver con el racismo y este tipo de discriminación, también con otra cantidad de discriminaciones a los que están afectados los niños, ¿cierto? El niño que es un poco más gordito, la niña que es más tímida, ¿cierto? Eso también son discriminaciones bien brutales y también son materia de bullying, ¿cierto? No estoy para nada minimizando, digo que son parte, ¿verdad?, de una cultura que es la que es más difícil cambiar. Y en ese sentido yo creo que parte del trabajo tal vez más fuerte que hay que hacer tiene que ver también con el mundo adulto. O sea, no es solamente que los niños convivan mejor, aprendan mejor, etcétera, sino que también tiene que ver cómo se trabaja cómo ustedes les cuentan a sus papás, a sus mamás, cómo eso también es parte de la conversación en la comunidad escolar. Porque tampoco son solo los profesores, ¿cierto? Yo puedo tener profesores súper bien equipados haciendo bien las cosas, pero los niños van a la casa y escuchan unas cosas, ¿cierto? Escuchan mientras ven las noticias, comentan cosas, etcétera, y eso el niño lo repite en el colegio y lo materializa con alguien en particular. Entonces creo que lo que quiero decir es que hay aquí un tema de comunidad escolar, ¿cierto? De un espacio que está integrado por distintos tipos de personas y que de alguna manera hay que trabajar, hay que conversar sobre esto y abrirlo, un poco como Chantal decía. Yo simplemente quiero también enfocar a la importancia para estos temas de los espacios de participación infantil que hay en las escuelas. La escuela es un espacio, ¿verdad?, de aprendizaje, y dentro del espacio de aprendizaje están los centros de alumnos y otros espacios de participación infantil. Adicionalmente a eso nosotros estamos, digamos, porque es parte de lo que tenemos que hacer con la ley de garantía, es generando o conformándose consejos consultivos comunales en todas las comunas del país. En los consejos que a mí me ha tocado, digamos, visitar, uno de los temas que ellos han comentado que son temas de sus preocupaciones es precisamente lo que Chantal nos cuenta. O sea, en un lugar tan lejano, por dar el ejemplo, ¿no?, tan lejano como la comuna de Natales en Magallanes, el Consejo Consultivo Comunal, que uno dice, ¿dónde hay una familia migrante en Natales? ¿Cierto que es donde se termina el mundo? Sí, hay muchos, y los niños decidieron que iban a darle un espacio especial en el Consejo Consultivo Comunal a niños que fueran migrantes, y por lo tanto de los 10 niños que conforman el Consejo Consultivo Comunal en Natales, hay 2 niños que son uno colombiano, una niña de República Dominicana, y ellos en el fondo de alguna manera tienen la voz, ¿verdad?, en el Consejo Consultivo Comunal para poner este tema asociado al bullying, a la discriminación. Y entonces yo creo que también los espacios que se van generando de participación infantil en la escuela, a mí me parece que son buenos espacios de poderlos aprovechar, fomentar esta conversación, ver qué es lo que está pasando y buscar soluciones, ¿verdad?, más colectivas, como decía Gleison, en términos de cuando hay más de uno que pone el tema y que conversa y que insiste, también eso empieza a mover algo que de alguna manera invita a los demás a que sus conductas sean un poco más acogedoras. Hay que reconocer los que somos chilenos aquí. Yo creo que hay que hacer un buen reconocimiento de todo lo que nos cuesta no discriminar.
es una cuestión bien cultural, ¿no? O sea, es fácil encontrarse en conductas discriminatorias, ¿no? Es una cultura súper cerrada, muy homogénea, etcétera. Y yo comparto con Gleison que mientras más colores tenga este país, mejor va a ser el país, pero va a tomar un tiempo, ¿verdad? Que la diferencia de colores sea de colores en genérico, no estoy hablando exactamente del color de la piel. Mucho menos homogénea de lo que pensamos, pero vivimos como si fuéramos todos iguales, ¿no? Y perteneciéramos como todos al mismo grupo y no sé qué, y entonces discutimos el color de la piel, que es cosa de mirarse al espejo. O sea, tampoco es que nosotros aquí seamos todos, ¿cierto? Rubios, caucásicos, como en Suecia, o sea, no es verdad. Pero entonces, como ¿en razón de qué estoy diciendo, no es cierto, que fulano es morenito cuando habemos varios morenitos? O sea, no, me explico, es una cosa bien como cultural, entonces, y se conversa poco, yo creo que hay que conversarlo más, pero yo creo que la conversación es mucho más con los adultos, honestamente. O sea, creo que ahí hay que hacer un esfuerzo mucho más grande del que estamos haciendo. ¿Quién sigue? Hola, buenas noches. Mi nombre es Ángelo, tengo 11 años, soy de Perú y soy representante de voceros. Soy vocero y represento a los niños y niñas adolescencias del colectivo Sin Fronteras. Buenas noches, mi nombre es Catherine Olmos, tengo 11 años y soy de vocería y represento a los niñas, niños y adolescentes del colectivo Sin Fronteras. Como les decía mi compañera, en los colectivos hemos conversado de diferentes temas y tenemos diferentes preocupaciones, como nosotros somos niños y niñas que vivimos en Chile. Algunos chilenos, otros de Perú, Bolivia, Ecuador, Dominica, Haití, Colombia y Venezuela. Nuestras familias vinieron a Chile buscando oportunidades de vida. Son personas trabajadoras, se levantan muy temprano y regresan tarde de sus trabajos. No son delincuentes, y decimos esto porque a veces sentimos que los sueños de mejor vivir fueran un delito. Nuestras familias han sentido las dificultades para cumplir con sus roles de garantes. Es difícil conseguir colegios, por ello varios de nosotros no pudimos estudiar el año pasado. No es fácil inscribirnos en los consultorios, por eso muchos niños migrantes no están inscritos en el sistema de salud y tampoco reciben la leche del consultorio. No es fácil solicitar una visa porque a veces no tienen todos los documentos para ello. Entonces preguntamos, ¿qué acciones está realizando el Estado y la UNICEF para informar que los migrantes también tenemos derechos? ¿Qué estrategias están buscando para mejorar el acceso a derechos como educación y salud o las visas? Está hablando el Estado, dice. Al Estado, ¿qué está haciendo el Estado? Era precisamente eso de lo que yo estaba hablando al principio un poco enredadamente, ¿no? La situación de niños no registrados limita las posibilidades que tiene educación y salud y otros servicios de poder entregar todos los servicios que ahí hay, ¿verdad? Y en ese sentido es bien importante hacer las gestiones que se necesiten para esos efectos. No debería un servicio de salud no inscribir a un niño, ¿cierto? Y al inscribir al niño hay cosas que tienen que empezar a ocurrir. O sea, si hay niños que no están recibiendo, no están yendo, o sea, no están siendo recibidos en los controles regulares de salud, que la lógica a propósito de lo que nos decía Catherine, ¿verdad? Que no reciben leche en el consultorio, la leche en el consultorio no está aparte del control de salud. O sea, la leche no es algo que yo voy a buscar y me lo llevo para la casa, es algo que se entrega en el marco de un control de salud, en el entendido que el control de salud me va a permitir saber a tiempo, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, cómo están las condiciones. Entonces, nosotros, digamos, ¿qué es lo que estamos haciendo?
yo creo que hay dos cosas que son importantes de destacar y que toman más tiempo de lo que uno quisiera. Uno es en el fondo buscar los mecanismos que permita que nadie se quede fuera, y por el otro lado un trabajo con las instituciones para los efectos que a los que están dentro no les falte lo que tengan que tener. Pero eso no es tan fácil, ¿ya? Porque además, y para decirlo ahí también con todas sus letras, ¿no? Hay muchos casos en que papá o mamá que no está regularizado no quiere entregar sus datos por temor. Esto no es una crítica a los que no están regularizados adultos, digo, es razonable entender que muchos adultos no quieren entregar su información porque tienen miedo, ¿verdad?, de que, no sé, los deporten o lo que sea. Nos pasó ahora digamos, el problema climático. O sea, mucho más personas pudieron haber ido a un albergue y no quedarse en las condiciones deplorables en las que se encontraban. Me refiero a migrantes, digamos, sin documento, y ni siquiera, o sea, no quisieron dar sus datos y prefirieron quedarse desprotegidos con tal de no entrar al albergue, ¿verdad? Porque el miedo a que sean identificados y que sean en el fondo sancionados es súper, súper alto. Y eso tiene como consecuencia que muchas veces se inscribe al niño, por ejemplo, en salud, pero el niño nunca más va, porque nunca más nadie lo lleva a salud. Entonces, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo más grande por asegurarnos que los niños tienen los servicios que necesitan y si no llegan hay que buscarlo. Eso es parte de las tareas que nosotros tenemos como parte de la ley de garantía. O sea, parte de nuestro rol, digamos, como subsecretaría y lo que está haciendo otras instituciones, es que una vez que los niños son identificados, tenemos que asegurarnos que los niños están, digamos, usando los servicios a los que tienen derecho, y para eso, por lo menos en mi, digamos, concepción, es que si yo sé que hay un niño en un lugar que no está usando los servicios, es parte de mi tarea irlo a buscar y no sentarme a esperar que llegue. Eso para un niño chileno y para un niño no chileno, ¿cierto? O sea, no es que sea algo, lo que pasa es que hay mayoritariamente niños no chilenos o con padres sin regularización que se quedan fuera. Entonces, hay eso respecto de las visas. Las visas es algo no tan difícil. Gleison me va a corregir aquí para yo estar segura que ese es el procedimiento. Tener una visa para un niño no es tan difícil en términos de acceder a la visa. El problema son los papeles que se necesitan para que a un niño se le dé una visa. No es un problema de tener visa o no, el problema es cuántos son los papeles y los certificados y etcétera que se requieren para ese proceso. El Servicio de Migración tiene prioridad para las visas, digamos, de niños. Sin embargo, hay muchas peticiones de visa que se quedan en el camino porque no existen en el fondo los antecedentes mínimos para poder asegurar que la persona es la persona que dice, que es en el fondo el problema. No sé si quieres complementar con eso. Ya, eso, bueno, y también el otro, que cuando teníamos el avance de la visa del niño, pero no teníamos de los padres, o sea, no hicimos mucho, ¿no? ¿Qué UNICEF está haciendo? O sea, primera cosa hay que entender, UNICEF no es autónomo, ¿no? UNICEF es una asociación de países y Chile está sentado ahí. Entonces, cuando nosotros estamos aquí en Chile, somos parte también de Chile. O sea, respondemos al que Chile un día firmó y dice, quiero ser parte de UNICEF. Entonces, la primera cosa que hacemos es recordar siempre al Estado chileno cuáles son los acuerdos que ha firmado en términos de derechos de los niños. Y hacemos eso recordando, en el caso de migración, recordando los artículos específicos que tienen que ver con los derechos que ustedes tienen. Entonces, un poco esa que llamamos de abogacía. Segundo es la ayuda humanitaria, que por ejemplo, en caso de Chile, lo entramos por invitación del Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de la Niñez, cuando instalamos con ellos los centros de acogida que están ahí hoy en Colchane y también hay en Tarapacá no, en Iquique, centros de acogida, ¿no? Entonces empezamos, o sea, por invitación del ministerio, instalamos, o el ministerio ya lo administra directamente, lo mismo con servicio de educación. O sea, con educación fuimos pensando
¿qué alternativa podemos tener de educación mientras los niños están por esos espacios transitoriamente? Entonces empezamos nosotros con el financiamiento, después vino el Ministerio de Educación haciendo financiamiento y cada vez más hay un comité hoy entre el Ministerio de Educación y UNICEF que están observando y viendo cómo eso se puede expandir a otras regiones. Pero también estamos, por ejemplo, hay un proyecto nuevo que intenta identificar la población migrante entre la población de calle de Santiago. Eso que dice la subsecretaria de la Ley de Garantías con la creación de la Oficina Local de la Niñez, que la idea es tener esa capacidad de identificar la población y también identificar las posibles respuestas. Esto hoy ya se está dando el piloto en Santiago. O sea, no es que estamos inventando algo nuevo, porque la municipalidad ya tiene una serie de acciones. Lo que estamos haciendo es documentar esto para hacer un diálogo de políticas públicas y realmente consolidar un modelo, ¿no? Entonces, esos son ejemplos. También, ahora, otro ejemplo súper interesante es con la Suprema Corte de Justicia. Hemos identificado, por ejemplo, que se estaban tomando decisiones a nivel de justicia no muy correctas con relación a los casos de la niñez. Entonces, hay un concepto que se llama interés superior del niño. Entonces se llegó a la conclusión, junto con la propia Corte Suprema, que había una serie de juzgados que estaban como desviando un poco de ese concepto. Entonces hubo una creación de una capacitación y ahora está llegando a todos los jueces del país para que puedan entender el interés superior y eso interferir de forma más positiva en las decisiones que toma un juez cuando recibe un caso de un niño migrante, seguramente va a estar más preparado. Y hay una serie, ¿no? Con la política también de migración, UNICEF envía sus insumos, cuando hubo debate sobre la Constitución también, UNICEF envía insumos a los tomadores de decisión, entonces un tiempo entero recordando al Estado cuáles son los derechos de los niños, ayudando técnicamente cuando el Estado siente que necesita refuerzo institucional y al mismo tiempo apoyando la coordinación a nivel territorial siempre y cuando identificamos que haya una necesidad. Eso es lo que está haciendo UNICEF ahora. Oigan, yo quería que los que están aquí presentes le diéramos un aplauso y las gracias a Chantal, a Ángelo y a Katy por haber participado. Nos queda un minuto, nosotros los que estamos aquí, y perdona a la gente que está viéndolo, nos vamos a quedar conversando, pero si alguien tenía una pregunta, podemos sacar antes de Carla. Gracias, Jorge. Quería preguntar, más que todo, aprovechando igual que sé que hay gente del Ministerio de Educación, porque estábamos hablando de la importancia de como la interdependencia de los distintos organismos del Estado. Hemos hablado de derechos en infancia y uno de los derechos esenciales es el derecho a la educación y al acceso a la educación, que hoy día lamentablemente se ve un poco entorpecido por el sistema de admisión escolar, que como sabemos se habilita solamente una vez al año y los niños migrantes no siempre llegan en esa época del año. Entonces no sé si hay algún tipo de coordinación entre el Ministerio de Educación, entre la Subsecretaría, alguna recomendación que haya hecho UNICEF para poder cambiar esto, o si se está conversando o evaluando la posibilidad de mantener abierto durante todo el año el sistema de admisión escolar. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. A nombre del Ministerio de Educación, el sistema de admisión escolar tiene este propósito en el fondo de ser lo suficientemente garante para poner toda la oferta educativa disponible para todos y todas en igualdad de condiciones, ¿no? Independientemente, por supuesto, de la nacionalidad y la situación migratoria, en el caso específico de la niñez en contextos de movilidad. Y en ese sentido, lo que el sistema hace finalmente es eso, revisar toda la matrícula disponible, organizarla en una plataforma para que sea posible participar en igualdad de condiciones y claro, tiene este proceso que efectivamente parte en agosto con una serie de aperturas y cierres en el fondo en tanto se van asignando las vacantes para programar todo el año académico siguiente. Y tiene esa finalidad en la lógica de anticiparnos, evitar aglomeraciones en marzo que puedan ser sumamente complejas y permite principalmente eso, ¿no? Como planificar y disponibilizar toda la oferta que hay.
efectivamente hay algunos territorios del país donde hay mayor demanda, incluso que la oferta que tenemos disponible. Y eso ha sucedido estos últimos 3 años en particular, dada también la situación de movilidad interna e internacional. No quiero decir solo que es a propósito de la matrícula de los niños extranjeros, y me importa que eso quede súper claro porque dependiendo del territorio la situación es distinta. Y eso obviamente obliga a un montón de otras medidas que también se van como activando en una cadena de acciones en tanto se tiene este panorama nacional. Porque si no, imagínense 3.500 o sea, 3.500 establecimientos o más, si es que no me equivoco, a nivel nacional en el fondo, y responder uno a uno sería una locura. Entonces, el sistema de admisión escolar tiene una virtud muy importante, pero tiene unos tiempos y unos plazos que también generan una tensión, pero que permite, en términos como de administración a nivel nacional, tener como esos panoramas para saber también dónde es necesario hoy generar nueva oferta, nuevas vacantes. Hay soluciones pensadas ahora, por ejemplo, para la zona de Tarapacá, que es uno de esos puntos complejos, con escuelas modulares en el fondo y otro tipo de situaciones. Construir una escuela, bueno, se puede demorar 4 años, 6 años en construir una escuela desde que consigue un terreno, los permisos, la construcción, etcétera, el presupuesto. Entonces es una cadena sumamente compleja, y que en el fondo el Estado chileno tenía oferta de vacante disponible y estábamos pensando en cerrar escuelas. Y el escenario cambió rápidamente. La institucionalidad responde, como les digo, en la medida en que tiene datos y planificación para poder tomar decisiones responsables y con largo plazo. Entonces, si bien el sistema de admisión escolar tiene esa virtud de que permite tener una foto súper ordenada y clara de la oferta y de la demanda, yo entiendo, y entiendo hacia dónde va tu pregunta, que hay efectivamente lugares donde tenemos más demanda de la oferta que tenemos y eso genera tensiones y que las respuestas no son del todo lo más rápidas que quisiésemos en el fondo, y por eso en el fondo dentro de las cosas que hacemos estamos trabajando con UNICEF en esas respuestas de espacios transitorios de aprendizaje y otras instancias en el fondo que permitan resguardar trayectorias educativas en el fondo, o que permitan acercar a los niños para que prontamente puedan ingresar al sistema educacional. Es el espíritu del identificador provisorio escolar también, ¿no? Como resguardar el pronto acceso, porque entendemos que un niño entra a la escuela, es un niño que está más protegido que en cualquier otro lugar en el fondo, y entendemos ese rol y esa urgencia. Y asumo en el fondo como que tiene virtudes y también tiene este tema, pero el resto del año escolar existen otros procedimientos para ingresar. Y eso también es importante. O sea, el sistema de admisión escolar es la foto más grande y más importante, y luego de eso se acaba ese periodo que empieza, o sea, como que termina el 1 de febrero, o sea, hasta el 1 de enero, perdón, como que hay este proceso grande en que todas las matrículas están captadas por el sistema de admisión escolar. Luego de eso, los directores y los sostenedores tienen la posibilidad de administrar sus matrículas disponibles, y existe ese otro mecanismo. Por lo tanto, no es que no se pueda entrar a la escuela el resto del año, y eso yo creo que también es una idea importante de compartir. No sé si con eso ayudo en la respuesta. Ya. Dale las gracias. Voy a despedir la transmisión. Dar las gracias a la gente que nos acompañó en el en vivo. Darle las gracias a los niños y las niñas del colectivo Sin Frontera. Darle las gracias a Verónica y a Gleison por acompañarnos el día de hoy. Nosotros nos vamos a quedar conversando. Finalmente, darle las gracias al Proyecto Crisol, a la Fundación Avina, al Fondo de la Unión Europea y al Centro Cultural Gabriela Mistral por coordinarnos para generar este espacio, que ha sido un diálogo bastante abierto, bastante bueno. Vamos a ver si se repite. Así que, nada, nos despedimos. Nosotros nos vamos a quedar conversando. Cuídense. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. ¿No dije Colectivo Sin Fronteras? ¿Cómo no? Si fue lo primero que dije. Cuando ustedes estaban conversando, lo primero que dije fue a los niños y niñas del Colectivo Sin Fronteras. Ustedes estaban hablando entre ustedes. Sí. Marcela nos va...
Hola, buenas noches. Soy Guarequena Gutiérrez, soy venezolana, soy activista de mi comunidad. Me llamó mucho la atención que la UNICEF, y además lo agradezco, se está encargando del tema del criterio del Poder Judicial respecto a los retrasos y a cómo afecta la dignidad de un migrante, sobre todo un niño o niña adolescente, cuando no tienes un estatus migratorio. O sea, el estatus migratorio va de la mano con la dignidad de un migrante. Y vemos cómo incluso declaran inadmisibles recursos de protección por retrasos cuando se está demostrando que no tuvo acceso al CAE, que se ganó una beca y no la puede gozar porque no tiene una residencia definitiva, o incluso cuando empezaron a hacer un trámite siendo menores de edad, ya son mayores de edad y no hay una respuesta del Servicio Nacional